Muy bien, muy bien. Mucha paz, mucho regocijo. Siempre en la presencia del Maestro, en la presencia del Gran Padre, del Espíritu de la verdad, de los maravillosos ángeles portadores de la verdad. Siempre recordando que el Maestro nos enseña que el Padre Divino se instala en nuestra mente como una chispa divina y desde allí nos enseña. Vamos a nuestra mente, consultemos a Dios dentro de nosotros, en nuestra mente, porque Él desde allí nos inspira a seguir adelante hacia la verdad. Vamos entonces en esta parte de la quinta revelación a estudiar sobre la lección sobre la familia. En una conferencia anterior se enseñó sobre el encuentro de Nicodemo con el maestro en el secreto. Vamos entonces aquí a continuar, sigamos aprendiendo. Entonces comparte esta información, no temas, vamos adelante, seamos luz en medio de tanta tiniebla de este mundo. Bien, entonces la lección sobre la familia. Después del activo periodo de enseñanza y trabajo personal durante la semana pascual en Jerusalén, Yeshua pasó el miércoles siguiente en Betania con sus apóstoles descansando. Esta tarde Tomás hizo una pregunta que produjo una respuesta larga e instructiva. Dijo Tomás: Maestro, el día que nos seleccionaste como embajadores del reino, nos dijiste muchas cosas, nos instruiste sobre nuestro modo personal de vida, pero ¿qué les enseñaremos a la multitud? ¿Cómo debemos vivir cómo deben vivir estas personas después de que el reino llegue más plenamente? ¿Deberían tus discípulos poseer esclavos? Quizá esta pregunta la hacía Tomás porque, como los judíos siempre tienen una mala instrucción y enseñanza que han aprendido desde su Dios del pasado, Jehová o Yahweh de ellos, que las demás naciones tienen que ser sus esclavos y esto y aquello, pero aquí el maestro nos trae claridad en todos estos aspectos, porque nadie debe ser esclavo de nadie. Aún los judíos siguen repitiendo por ahí. He visto videos donde ellos dicen que cuando llegue el Mesías, entonces va a someter el mundo, los va a levantar ellos como el único pueblo y que la gente va a ser esclavo de ellos. No saben ni a dónde están parados. Hablan por hablar o hablan instrucciones que no son reales. Porque así no es, porque el Padre no tiene esclavos, ni el Padre quiere que los hombres esclavicen a otros hombres. El Padre siempre nos habla de esa libertad. Y nosotros seguimos y amamos y servimos al Gran Padre es por amor. Entonces Tomás le sigue preguntando: ¿cortejarán tus creyentes la pobreza y rechazarán la propiedad privada? ¿Reinará la misericordia por sí sola de modo tal que ya no habrá ley ni justicia? Ojo pues. Yeshua y los 12 pasaron toda la tarde y la noche después de la cena discutiendo las preguntas de Tomás. Para los fines de esta narración, presentamos el siguiente resumen de las instrucciones que el maestro les dio. Yeshua, en primer lugar, trató de aclarar a sus apóstoles que él estaba en la tierra para vivir una vida excepcional en la carne y que ellos, los 12, habían sido llamados para participar en esta experiencia de auto-otorgamiento del Hijo del Hombre y que como colaboradores también debían compartir muchas de las restricciones y obligaciones propias de toda la experiencia del auto-otorgamiento. Hubo una sugerencia velada de que el Hijo del Hombre era el único que jamás hubiera vivido en la tierra, capaz de ver simultáneamente dentro del corazón y la mente mismo de Dios y de las profundidades del alma del hombre. Jesús explicó muy claramente que el reino del cielo era una experiencia evolutiva que comenzaba aquí en la tierra y progresaba a través de las estaciones sucesivas de vida hasta el paraíso. Por eso es que toda la evolución empieza desde aquí, desde la tierra, sigue en este paraíso local y sigue sucesivamente hasta que lleguemos a la perfección. Pero la perfección ya es en el paraíso perfecto del Gran Padre, pero esto es muchísimo más arriba. En el curso de la noche declaró definitivamente que en una etapa futura del desarrollo del reino volvería a visitar este mundo en poder espiritual y en gloria divina. O sea que el maestro prometió que volvería y él volverá, pero en poder espiritual y gloria divina. Luego explicó que la idea del reino no era la mejor manera de ilustrar la relación del hombre con Dios. Empleada estos tropos
porque el pueblo judío estaba esperando el reino y porque Juan, hablamos de Juan el Bautista, había predicado en términos del reino venidero. Dijo Yeshua: los pueblos de otra era comprenderán mejor el evangelio del reino cuando se lo presente en términos que expresen la relación familiar. Por eso es que ahora estamos comprendiendo estos temas que antes no se comprendían. Por eso es necesario avanzar, pasar al nivel, ir al otro nivel, para seguir aprendiendo, no quedarnos en las viejas enseñanzas, en las viejas estructuras de antes, porque hay que avanzar. Cuando el hombre comprenda la religión como la enseñanza de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, la afiliación con Dios, luego el maestro discurrió con cierta amplitud sobre la familia terrestre como ilustración de la familia celestial, volviendo a declarar las dos leyes fundamentales del vivir: el primer mandamiento de amor al Padre, el jefe de la familia, y el segundo mandamiento de amor mutuo entre los hijos, de amar a tu hermano como a ti mismo. Procedió luego explicando que esta cualidad de afecto fraternal se manifestaría invariablemente en servicio social generoso y amante. Después de esto, sobrevino la memorable conversación sobre las características fundamentales de la vida familiar y su aplicación a la relación existente entre Dios y el hombre. Jesús declaró que una verdadera familia está fundada en los siguientes 7 hechos. Número 1. El hecho de la existencia. Las relaciones discernibles en la naturaleza y los fenómenos del parecido entre los mortales están vinculados a la familia. Los niños heredan ciertos rasgos de los padres. Los hijos se originan de los padres. La existencia de la personalidad depende del acto de los padres. La relación del padre y el hijo es inherente en toda la naturaleza y llena de todas las existencias vivientes. Número 2. La seguridad y el placer. Los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Muchos padres no se contentan con satisfacer tan solo las necesidades de sus hijos, sino que disfrutan en disponer también para sus placeres. Número 3. La educación y la capacitación. Los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas. Se prepara así a los jóvenes para las responsabilidades mayores de la vida futura. Número 4. La disciplina y el establecimiento de limitaciones. Los padres previsores también disponen para la necesaria disciplina, guía, corrección y, de vez en cuando, limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros. Quinto, el camaraderismo y la lealtad. El padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos. Está siempre dispuesto a escuchar sus solicitudes. Está dispuesto a compartir sus penas y ayudarlos en sus dificultades. El padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie. Sexto, el amor y la misericordia. Un padre compasivo perdona libremente. Los padres no alimentan recuerdos vengativos contra sus hijos. Los padres no son como los jueces, los enemigos o los acreedores. Las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia, la paciencia y el perdón. En verdad, ¿cuánto tenemos que aprender del maestro? Punto número 7. Las disposiciones para el futuro. Los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos. Es necesario dejar una herencia para ellos. La familia continúa de una generación a otra. La muerte solo acaba con una generación para marcar el comienzo de la siguiente. La muerte termina una vida individual, pero no necesariamente la familia.
Así que el maestro habló durante horas de la explicación de estas características de la vida familiar a las relaciones del hombre, el Hijo terrestre con Dios y el Padre en el paraíso. Esta fue su conclusión. Yo conozco a la perfección toda la relación de un hijo con el Padre, porque todo lo que debéis alcanzar en la filiación en el futuro eterno ya he alcanzado. El Hijo del Hombre está preparado para ascender a la diestra del Padre, de modo que en mí está el camino, ahora abierto aún más, pero para que todos vosotros veáis a Dios cuando hayáis completado la progresión gloriosa. Os tornéis perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso tenemos que seguir avanzando para algún día alcanzar esta perfección, que pues lamentablemente en esta tierra no se puede conseguir debido a que hay mucha incredulidad y mucha contaminación espiritual en este planeta. Cuando los apóstoles escucharon estas palabras sorprendentes, recordaron los pronunciamientos que Juan hizo al reino del bautismo de Jesús y también recordaron vividamente esta experiencia después de la muerte y resurrección del Maestro en relación con sus predicciones y enseñanzas. Yeshua es un hijo divino, uno que cuenta con la confianza plena del Padre Universal, por eso yo siempre le llamo el Maestro Divino. Había estado con el Padre y lo comprendía plenamente ahora. Había vivido su vida terrestre para la satisfacción plena del Padre. Y esta encarnación en la carne la hizo, le había permitido comprender plenamente al hombre. Por eso él dice que vino a aprender. El Maestro crecía aquí en estatura y en conocimiento. Él también vino a aprender de los hombres. Más que el Maestro es un maestro en todo, desde el aprendizaje. Yeshua era la perfección del hombre, había alcanzado la misma perfección que todos los creyentes verdaderos están dispuestos a alcanzar en él a través de él. Si insistimos y perseveramos, lo alcanzaremos. Yeshua reveló al hombre un Dios de perfección y le presentó en sí mismo el Hijo perfeccionado en los dominios a Dios. Aunque Yeshua habló por varias horas, Tomás aún no estaba satisfecho, pues dijo: pero maestro, ¿no parece que el Padre en el cielo nos trate siempre con clemencia y misericordia? Muchas veces sufrimos duramente en la tierra y no siempre son contestadas nuestras oraciones. ¿En qué punto fracasamos en captar el significado de tus enseñanzas? Yeshua replicó: Tomás, ¿cuánto tiempo pasará hasta que adquiera la habilidad de escuchar con el oído del Espíritu? Es que ese es el tema. Si no escuchamos con el oído espiritual, lo que el Espíritu ajusta al Espíritu, pues siempre vamos a seguir en las mismas, dando vueltas, preguntando siempre lo mismo, no aprendiendo, porque siempre vamos a seguir divagando en eso. Hay que avanzar. Nuestro espíritu tiene que despertar para que escuche verdaderamente la voz del Espíritu de la verdad. Le dice el maestro: ¿cuánto tiempo pasará hasta que disciernas? Ojo pues, para todos esos que andan y que siempre es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar hasta que disciernas que este reino es un reino espiritual y que mi Padre es también un ser espiritual? Por eso es que Dios es espíritu y en espíritu es que tenemos que adorarle. ¿Acaso no comprendés que estoy enseñándoos como hijos espirituales en la familia espiritual del cielo, de la cual el jefe paterno es un espíritu infinito y eterno? No me permitiréis usar la familia terrestre como ilustración de las relaciones divinas sin aplicar mis enseñanzas tan literalmente a los asuntos materiales. En vuestra mente no podréis separar las realidades espirituales del reino de los problemas materiales, sociales, económicos y políticos de la época. Cuando hablo el lenguaje del Espíritu, ¿por qué insistís en traducir mi significado en un lenguaje de la carne cuando yo empleo relaciones comunes y literales para fines de ilustración? Es que el problema es que el escuchador carnal confunde las enseñanzas espirituales del maestro con enseñanzas carnales. Por eso es que no entiende, porque se ajusta a la carne. Es que
hay que desajustarse al espíritu, porque el Señor vino a traernos estas enseñanzas espirituales y obviamente para darnos claridad y para poder llevar nuestros asuntos en la carne. Pero no es que el Señor esté hablando en la carne, Él está hablando en la carne, Él está hablando en el espíritu. De hecho, está hablando del Padre, que es espíritu. Los espirituales entienden. Hijos míos, le dice, imploro que ceséis de aplicar las enseñanzas del reino del espíritu a los asuntos sórdidos de la esclavitud, la pobreza, las casas y las tierras, y a los problemas materiales de la ecuanimidad y la justicia humana. Estos asuntos temporales son la preocupación de los hombres de este mundo. Por eso es que no entienden, porque viven preocupados a los asuntos temporales de este mundo de la carne. Se enredan y dan vueltas en lo mismo, su mente 3D los sabotea. Y aunque en cierto modo afectan a todos los hombres, vosotros habéis sido llamados para representarme en el mundo. Bueno, pues estamos hablando con gente que realmente se quiere interesar en representar verdaderamente al Señor, porque no solamente pueden ser estos 12 apóstoles, tenemos que seguir el legado. Y aquí estoy hablando con gente espiritual que realmente le interesa representar bien al Señor. Así como yo represento a mi Padre, dice el maestro, soy los embajadores espirituales de un reino espiritual. Ojo, el que me quiera escuchar y que esté atento, atenta, pues si vamos a ser embajadores, seamos embajadores de un reino espiritual, no de un reino carnal, material, sino espiritual. Los representantes especiales del Padre, que es espíritu. A esta altura debería ser posible para mí instruirlos como hombres adultos en mi reino espiritual. Es que ellos ya habían caminado bastante tiempo con Él, pero sin embargo tenía que repetirles. ¿Acaso debo dirigirme siempre a vosotros como si fueran niñitos? Ojo, ¿acaso siempre tengo que estarles dando leche? ¿Es que no creceréis nunca en la sensibilidad espiritual? Sin embargo, os amo y os tendré paciencia hasta el fin de nuestra asociación en la carne, y aún entonces mi espíritu os precederá en el mundo. Importante enseñanza esta acerca de de la lección pues sobre la familia. Importante. Qué bueno que se vuelva a escuchar y a prestar atención, y preguntas que haya que hacer con mucho gusto, todo en un orden y pues obviamente bien. Entonces sigamos aprendiendo. Comparte por favor la información, impártela a los que están en la oscuridad y vamos adelante. Bueno, haya mucha paz.